tienes escrito las intenciones, puedes añadir, por favor. Entre los difuntos, Pablo y otro difunto, Pablo Vázquez, incluso puedes contar. Y Pedro Martínez. Pablo Vázquez. Pedro Vargas. Pablo Vargas, perdón. Pablo Vargas. Sí, muy bien. Y después, entre los vivos, puedes poner la familia. Formada por Julia y Pedro Pablo. Sí, y el suegro de Rana se llama Pedro, y tengo una familia que quiero mucho. Tiene puros secretos, por cierto, Buenos días. El día de hoy rezamos por la salud de Monseñor Juan Manuel Mancilla, Padre Nico, Hilda Cortés, Antonio Fernández, Adriana Dismas, César López, María Elena Noriega, Francisco Ramírez, María Elena Guevara, José Guadalupe Pérez, Delfino Valdés Rodríguez, Octavio López Valdés, Aurora Morales, Juana Mendoza, José Guadalupe Espinosa Alcántara, Matilde Sandoval Pablano, Josefina Abarca, Marisol Caballero. Nos unimos en acción de gracias por un año más de vida, por el aniversario del sacerdote Padre Martín Romer, Pedro Pablo Flores Baeza, Pablo Sánchez, Juan Eslava Camacho y Juan Pablo Eslava Flores. Rezamos por las necesidades de la familia López López, por las necesidades del barrio de la Santísima, por las necesidades de la familia Julia y Pedro Pablo, y rezamos por el descanso eterno de Pablo Vargas, Pedro Martínez, Arbetano Sánchez, Federico López, Francisco Eslava, Regino Flores Ortega, Margarita Rodríguez Palma, José Valentín Miranda Suárez, Francisco Eslava Camacho, Jesús González Camacho, Florencia García González, Miriam Elizabeth Reyes García, Ana Velázquez Venegas, Pedro González, Francisco Guevara, Oliva García Carvajal, Jacinto Álvarez, Aurora Laurel, Daniel Castillo Sandoval, Oscar Sánchez Rosas, Maura Balanzario Arena, Cándido Arenas Sánchez, Soledad Arenas Sánchez,
Pablo Leiva Granados, Jesús Flores Vallarta, Guillermo César, Rosario Cortina Olivares, María del Rocío Dávila, Marcelino Ramírez Gómez. Hoy celebramos la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Pidamos su intercesión y pidamos también su audacia y su creatividad para predicar a Jesucristo muerto y resucitado. Con estas intenciones acerquémonos al altar del Señor para celebrar los sagrados misterios. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos tu misericordia Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, tú que nos llenas de una venerable y santa alegría
en la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu Iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate pronto». Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: «Cíñete la túnica y ponte las sandalias». Y Pedro obedeció. Después le dijo: «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos, salieron y caminaron hasta la esquina de la calle, y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: «Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. El Señor me libró de todos mis temores. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperaron con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron,
el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Así responde Pedro a la pregunta que Jesús hace a sus discípulos. El evangelista San Mateo, cuya narración acabamos de escuchar, nos presenta a Jesús caminando acompañado solamente de sus discípulos, y entonces, dialogando con ellos, les hace esta pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos responden lo que han escuchado, que es lo que les pregunta Jesús. Unos dicen que eres Juan Bautista, que ha vuelto a la vida, Elías, Jeremías o algún otro profeta, pero quizá ellos no esperaban la pregunta que hace enseguida, y que ellos van a responder
a partir de lo que han visto, de lo que han oído, de la experiencia de estar con Cristo, de caminar con Él, de ver los signos que ha realizado. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Hemos escuchado la respuesta que da Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ante esta respuesta, Cristo le hace una promesa y una revelación. Primero, le ayuda a descubrir que lo que ha expresado es una revelación, mejor dicho, le revela que es el Padre quien le ha puesto en los labios y en el corazón esa respuesta. Es mi Padre quien te lo ha revelado, no lo has recibido de nadie. Y luego le promete, te daré las llaves del reino. Eres Pedro, piedra. Sobre esta piedra, es decir, sobre esta fe que has profesado, edificaré mi iglesia, y los poderes del abismo no la vencerán. Te daré las llaves del reino de los cielos. Queridos hermanos, Pedro irá descubriendo el alcance de la revelación y de la promesa. Y todo esto lo realizará en un proceso nada fácil, que pasa por muchas expresiones que incluso pudiéramos considerar inexplicables, por no decir indignas, de un discípulo que ha visto y oído maravillas en el Señor y que lo ha confesado él mismo. Es el Hijo, es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pero la paciencia del mismo Cristo podrá ayudarle a responder poco a poco. Pero antes, justamente, sostenido por el Señor, ya resucitado, tendrá que responder con humildad a otras preguntas. Cuando el Señor se le aparece ya resucitado, mientras el apóstol con otros de sus compañeros apóstoles estaban pescando en el agua. Y entonces le pregunta: Pedro, ¿me amas? Le pregunta delante de los demás apóstoles: ¿me amas más que estos? Pedro responde la primera vez. Jesús vuelve a preguntar: ¿me amas más que estos? Y más aún, una tercera. Y el texto sagrado dice que entonces Pedro se puso triste y respondió: tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Es la confesión humilde, es aquel que tiene conciencia de que confesar al Señor implica una serie de retos que culminarán justamente con el testimonio supremo de su muerte, según la tradición, en la cruz, cabeza abajo. Esa es la consecuencia de confesar a Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios.
Irás, le dice Cristo, a donde tú no quieres ir. Otros te guiarán, otros te llevarán. Son consecuencias inesperadas, queridos hermanos. Este es el camino de la fe. Este es. Pero también este es el camino de la fe que culmina en la casa del Padre, con la garantía de que hemos seguido o de seguir el camino por el que nos va llevando el mismo Jesucristo. Hoy miramos a Pedro en la cárcel con una confianza total. Dormía en medio de los guardias. Él confía en Cristo. La iglesia oraba. Entonces Dios lo liberó de modo milagroso, como hemos escuchado. Esto lo ayuda a mirar claro que Dios, como le había dicho él a Jesucristo, conoce todo y puede actuar siempre. En este relato, en este pasaje, el autor de los Hechos de los Apóstoles deja la figura y la persona de Pedro, porque los Hechos de los Apóstoles lo que quieren presentar es la fidelidad de Dios, que hace posible que su salvación y su palabra se anuncie por todas partes. El texto dice que Pedro, después de visitar a los que estaban orando, se fue a otra parte. Pablo, llamado el apóstol de los gentiles, a él Jesús le cambia sus planes, su corazón, su manera de pensar, su manera de sentir y de amar, mientras va en persecución de los discípulos que vivían en Damasco. Se le aparece Cristo el Señor por el camino y hemos escuchado, para resumir, esta expresión incluso muy popular: lo tira del caballo. Así decimos. El texto se verá como dice eso, pero para expresar que en adelante Pablo será otro. Ya no se llamará Saulo, se llamará Pablo. Todo cambia para él en ese momento, o a raíz de ese momento. De tal modo que lo que consideraba un tesoro, él mismo dirá, lo considera basura. Esto hace Cristo cuando vivimos, o en la medida en que vivimos el encuentro con Él. Cambia la óptica de nuestros juicios. Ahora lo encontramos preso. En esta lectura, el trasfondo de esta lectura es justamente eso. El perseguidor ahora se encuentra a Cristo, preso por Cristo. Siente incluso que algunos le han abandonado, algunos que debieran estar cerca de él. Pero confiesa esto, que Dios no lo abandonó. Dios nunca abandona a quien confía en él. El apóstol se percibe en este pasaje que hemos leído de la segunda carta de Timoteo o a Timoteo como la ofrenda que será presentada a Dios, lo cual dice será pronto, y sintetiza en una frase lo que ha realizado para cumplir la misión que el mismo Cristo le confió.
Él se siente instrumento de salvación para los gentiles. Por eso su alegría, por eso la alegría que tiene. Porque de esta manera Él asume que ha cumplido la misión que el Señor le confió. Su alegría consiste en tener clara conciencia de que es el Señor el que le dio fuerzas para que por su medio se proclamara plenamente el mensaje de la salvación y lo escucharan los gentiles, es decir, aquellos que no pertenecían al antiguo pueblo de Israel. Hermanos, la Iglesia une en una misma fiesta a estos gigantes de la fe. Lo que predicaron, lo vivieron. Fueron testigos de la verdad. Predicaron a Cristo muerto y resucitado. Y esto les llenó de fortaleza, de alegría y de conciencia de su condición humana. Ellos testificaron con su martirio que Cristo Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y son para nosotros un ejemplo de cómo seguir al Mesías, al Hijo de Dios vivo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, en esta fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo, confesamos nuestra fe, la fe de la Iglesia, y celebramos la pasión gloriosa de estos intercesores. Hoy quiero pedir por los presbíteros, de manera particular por los presbíteros de esta diócesis, por los jóvenes que están en nuestro seminario, de manera particular por algunos que van terminando su experiencia de seminario, y por todos, por los más jóvenes, por los seminaristas más jóvenes, que estos grandes apóstoles intercedan por ellos y por nosotros los sacerdotes. Por el Papa Francisco, sucesor de Pedro,
para que realice su misión de guardar la unidad en la caridad de todas las iglesias y confirme en la fe a sus hermanos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la Iglesia, presente en la diversidad de naciones, razas y culturas, para que su misión evangelizadora sea reconocida y respetada, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las iglesias que sufren coacción, reducidas al silencio, perseguidas en algunos países, para que permanezcan firmes en la confesión de la fe y el testimonio cristiano, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nosotros, que nos hemos reunido para que perseveremos fielmente en la enseñanza y la misión recibidas de los apóstoles, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos de manera particular para que el Señor se digne bendecir a Padre Martín Romer, que lo siga bendiciendo en su ministerio. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Señor Dios nuestro, escucha nuestras súplicas, avaladas por la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, columnas de la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos pongo yo mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos pongo yo mi ser. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre, que es todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Amén. Haz, Señor, que la oración de tus santos apóstoles acompañe la ofrenda que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este santo sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos de gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los santos apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe. Pablo, el maestro que la anunció con claridad. Pedro consolidó la primitiva iglesia con el resto de Israel.
Pablo la extendió entre los paganos llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos, congregaron a la única familia de Cristo y coronados por el martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor. Eres la fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y Proclamamos proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Acuérdate de tu hijo Pablo, de tu hijo Pedro, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles,
y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente en la oración que Cristo nuestro Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi Padre no le atrae. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Renovados por este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, tengamos un solo corazón y un mismo espíritu, fortalecidos por tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, quien por la firme confesión de San Pedro los ha cimentado y consolidado en la fe de la Iglesia. Amén. Que Dios mismo, que los ha instruido por la predicación infatigable de San Pablo, les conceda, a ejemplo suyo, ganar hermanos para Cristo. Amén. Que San Pedro con sus llaves, San Pablo con su palabra y ambos con su intercesión los ayuden a llegar a aquella patria que ellos conquistaron muriendo, el uno en la cruz y el otro bajo la espada. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vamos a hacer la oración, como decimos, el responso por nuestros hermanos que han muerto por COVID y también por todos aquellos familiares nuestros o por aquellos que han muerto en la calle, que han muerto en situaciones muy dolorosas y que han quedado perdidos en fosas, como llaman, que están escondidas. Dale, Señor, el eterno descanso. Y luz para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Así sea. Que su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. ¿Quién será la